Sin importar las situaciones, tú levantas la voz y dices lo que piensas, expresas lo que sientes o prefieres guardar silencio, no decir nada aun cuando te sientas mal. ¿Qué es lo que decides o qué es lo que haces regularmente? Un gusto saludarte, mi nombre es Valerie Márquez y como siempre un placer estar compartiendo contigo estas ideas acerca de la tanatología. Pues hoy es un día muy especial. ¿Por qué es tan especial? Pues porque tú y yo estamos llenos de vida, de salud y estamos teniendo la oportunidad de disfrutar un día más. Entonces esa es razón suficiente para que estemos vibrando en alegría, en armonía, estemos vibrando sobre todo en mucha gratitud. Gracias por ser parte de esta comunidad y hoy quiero hablarte de la asertividad como una herramienta dentro de la tanatología. Pero primeramente vamos a empezar definiendo qué es la asertividad. Quiero dártelo con un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas al banco, requieres hacer un trámite y ya sabes que siempre andamos a la carrera, llegas, tomas tu turno y a lo mejor vas a hacer un trámite muy simple, ¿no? Quizás solamente un retiro, un depósito, que es algo muy rápido. Aún así requieres tomar un turno y de repente llega una persona corriendo y te dice que va con prisa y casi con permiso y se coloca enfrente de ti. Bueno, para empezar sabes que dentro del banco requieres respetar esos turnos y ante esa situación tienes dos opciones. Uno, que te molestes, que te enojes bastante porque tú llevas prisa y además cómo es que una persona llega y ocupa un lugar primero que tú cuando tú llegaste anterior a esta persona, ¿no? Entonces posiblemente te molestes bastante y entonces te permitas ser presa de esa emoción, de ese enojo y le reclames a la persona pero desde la agresión, súper molesto y entonces ¿qué crees? Posiblemente no remedies nada, solamente generes que esa agresión y ese enojo también se contagie a otra persona y entonces lleguen ahí a un enfrentamiento. O bien te des cuenta que efectivamente no está haciendo la persona algo correcto, le hagas la observación y entonces pues de manera correcta comunicándose, quizá la persona comprenda y te permita tomar tu turno, ¿no? Y siga las reglas del banco. En ese momento es cuando está siendo asertivo. En el primer ejemplo no. En este segundo está siendo una persona asertiva, porque no te quedas callada. Sí levantas la mano, pero lo haces de manera muy respetuosa y siempre con la intención de comunicarte. Lo mismo sucede dentro de la tanatología. Acuérdate que estamos tratando con la parte más sensible del ser humano, que son nuestras emociones. Cuando hablamos de las emociones estamos hablando, de algo muy sutil y que siempre requerimos tratarlas con mucho respeto, con mucho amor y sobre todo cuando hablamos específicamente por ejemplo, de los pequeños, ¿no? De los niños. O sea, siempre vamos a hacer muy sutiles, vamos a hablar desde el amor y no nos podemos permitir no ser asertivos. Así que por eso decidí que habláramos hoy de la asertividad como una herramienta muy útil y básica dentro de la tanatología. ¿En qué momentos específicos la podemos utilizar? Te voy a compartir el día de hoy 3 ejemplos. La podemos utilizar esta herramienta, por ejemplo, cuando vamos a hablar con los niños, cuando vamos a tratar con adultos mayores y cuando vamos a tratar con enfermos, ya sea que estén en alguna fase terminal o bien que tengan un diagnóstico pues crónico degenerativo. ¿Por qué sería importante que lo rescatáramos en este punto? Fíjate que casi siempre tenemos algunas frases que pareciera que las hemos adoptado como verdaderas, sin cuestionarlas, y en realidad tenemos que empezar por ahí. ¿Has escuchado esa frase donde dicen, es que los adultos mayores son como niños? Y pareciera que es verdad, ¿no? No la cuestionamos y es más, hasta es una frase típica, ¿no? Se vuelve como un refrán. Y vamos a empezar desde ahí. Un adulto mayor es un adulto mayor, no es como un niño. Un niño es un niño. Entonces ambos requieren ser tratados, los niños como niños, los adultos mayores como adultos mayores. Es parte de las creencias que a veces tenemos, de las creencias que nos heredan
Y aquí en tanatología esos puntos son muy interesantes, porque cuando los podemos hablar así abiertamente, entonces nuestra forma, nuestra perspectiva cambia, porque sabemos que eso no es verdad. Vamos a empezar en este caso con los niños. En este tema específicamente te voy a hablar, sí, cuando hablamos de muerte. Acuérdate que dijimos que la tanatología no solamente habla de fallecimientos. En este video sí te vamos a hablar específicamente de un fallecimiento con los pequeñines. Supongamos que dentro de tu familia ocurre este caso y entonces a los niños se les tiene que dar la noticia, pero requerimos romper ahí con eso. ¿Cuáles serían estas palabras claves? Al hablar con los niños, primeramente tenemos que decirles la verdad. Todo esto de forma asertiva. Acuérdate que la asertividad va a estar siempre unida a hacerlo con respeto y con amor, porque estamos tratando con las emociones, con esta parte tan sensible del ser humano. Y siempre esperando tratar a esa otra persona como a mí me gustaría que me tratara, con las palabras que a mí me gustaría recibir, y más cuando estamos hablando de una noticia así, del fallecimiento. Entonces a los pequeños hay que hablarles con la verdad. 2. Vamos a hablarle de acuerdo a su edad, con palabras que para ellos puedan ser entendibles. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, con cuentos, con historias, con juegos. Por eso yo siempre insisto en que te acerques a especialistas, que no permitas que simplemente sea algo que lo haga una persona que quizá no tiene el tacto, que quizá no puede utilizar algunas palabras, no tanto como precisas, pero quizá pueda usar uso de palabras que puedan herir a los pequeños. Entonces vamos a ser muy, muy cuidadosos en ese sentido. Así que dijimos, con la verdad, con las palabras que sean a su edad. Y otra cosa muy interesante, siempre vamos a incluirlos, por ejemplo, en los rituales. En muchas ocasiones dicen, no, los niños que mejor no vengan, ¿no? O tratas de ocultarles esa noticia y entonces les dices que su papá se fue de viaje, que su papá fue al trabajo, y pues pasan los meses, pasan las semanas, y lógicamente que te van a estar preguntando, te van a insistir porque van a decir, ¿cómo es posible que mi papá ya se fue a quedar en el viaje por el trabajo, que prefiere el trabajo? ¿Cómo es posible que no me dijo, que no se despidió de mí si iba a trabajar? Entonces empiezan a crear algunas historias. Vamos a evitar esas historias. Por eso es tan importante que a los niños se les hable con la verdad, de acuerdo a su edad, y siempre incluirlos. Porque en ocasiones dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a ir no sé, una misa, ¿no? Por ejemplo, la celebración religiosa que se hace ante una pérdida, un fallecimiento, y a los niños tratan de eliminarlos, pero acuérdate que así como para nosotros de adultos es necesario hacer estos cierres al mirar simbólicamente cómo se hace, también para los niños. Entonces no necesitamos tratarlos como si ellos no supieran, como si ellos no entendieran. Son niños, pero antes de eso, recuerda que también son seres humanos. Así que yo te invito y te doy esta herramienta para que sí los incluyes, hablándoles con mucho amor y con mucho respeto. No porque sean pequeños no lo merecen. Por eso es que hay que ser muy asertivos para hablar con los pequeñines. La otra población de la cual te quiero hablar es de los adultos mayores. Te dije, a los adultos mayores hay que tratarlos como adultos mayores. Así de simple. No te metas en más rollos. Pero en ocasiones, como te decía, dicen, no, es que ya son como niños, es que no entienden, es que se vuelven necios, y en fin, ¿no? Es cierto que como somos de manera adulta, como es nuestro comportamiento, como es nuestra forma de pensar, cuando somos adultos mayores se va a expandir y va a crecer todavía más. Pero si tú quieres remediar eso, yo les digo, ojo, si estás mirando eso, por ejemplo, en tus abuelos, en tus padres que son adultos mayores, remédialo en ti, para que no vayas y hagas lo mismo. Si te estás dando cuenta que en este momento está siendo así, entonces ahora es un buen momento para poderlo cambiar y evitar que llegues a un punto que quizá no te va a gustar o que estás ahorita juzgando, que estás criticando. Y sobre todo porque al tratarlos de manera asertiva, que crees, es algo bien bonito.
Anteriormente siempre nuestra cultura nos hablaba que un adulto mayor es sabiduría, que un adulto mayor es historia. Entonces imagínate cuántas cosas se están perdiendo. Cuando un adulto mayor te cuenta una y otra vez la misma historia, ¿qué está pasando ahí? Pues quizá es algo que no ha resuelto. Quizás solamente si te sientas a escucharlo y le preguntas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te gustaría que hiciéramos con ese tema que te dice una y otra vez esa historia que ya te la sabes de memoria y que quizá en ocasiones dices, ay ya otra vez lo mismo, ¿no? Ya no quiero saber. Imagínate, yo de repente le digo a los alumnos, imagínate que en este momento falleciera tu abuelito. Y esas historias que siempre te contaba, pues nunca le hiciste caso, ¿no? Y quizá ahí había algo muy importante de la historia de tu familia. Eso que nos cuentan a lo mejor nos va a ayudar a saber, no sé, de tu descendencia, a que pudieras completar tu árbol genealógico, etcétera, cosas tan importantes, pero por no querer escucharlos, lo evitamos, ¿no? Entonces, una forma asertiva de tratar a todos los adultos mayores que están en una pérdida. Acuérdate que ellos están en una pérdida porque se miran al espejo y ya no son los mismos, porque la fuerza física que tenían para poderse valer por sí mismos ya no la tienen. Y cuando nosotros no los queremos escuchar, no ayudamos. Así que un comportamiento asertivo es que seas paciente, que desarrolles la paciencia, que la pongas en práctica, que escuches, que te acuerdes que ellos son ese baúl de recuerdos, ese baúl de historias que tú puedes seguir transmitiendo, que están hablando de tu familia y que ahí va a haber cosas muy importantes que tú puedes rescatar. Y sobre todo, ellos son ese respeto de la familia. Y es un momento muy interesante en que regresemos a ese lugar que ellos tenían en nuestra sociedad y que en este momento pues está perdiendo, pero tú y yo la podemos empezar a rescatar con las personas que tenemos cercanas. Tienen tantas historias que contar, vamos a escucharlos y no decirles, ay, cállate, ay, tú ya no sabes. Eso es tratarlos de forma asertiva. Y el número 3, estaríamos hablando de las personas que les dan un diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativo o que están en alguna fase terminal. ¿Cómo sería tratarlos de manera asertiva? Primeramente, lo básico es que ellos son seres humanos. Entonces, por tanto, requieren ser tratados como seres humanos. ¿Sale? Una cosa muy importante es que respetemos sus voluntades. En ocasiones pareciera que, ay no, pues ellos ya no saben, ¿no? ¿Para qué tomar en cuenta su opinión? ¿O para qué preguntarle, ¿no? Si quiere donar órganos, por ejemplo, si ya dejó un testamento, si quiere estar en el hospital o si quiere regresarse a su casa, si quiere o no recibir algún tratamiento médico. Todas esas preguntas son básicas y vamos a escuchar a las personas. Es su vida. Así como ellos han tomado la decisión de cómo vivir su vida, también tienen derecho a cómo vivir su enfermedad. También tienen derecho a cómo morir. No les quites ese derecho, porque están aquí. Otra cosa interesante que podríamos retomar de forma asertiva es que tengan todos los cuidados necesarios, lo básico, me refiero a alimentación, a que tengan una ventanita donde miren el sol, que su cama sea cómoda, que puedan recibir a personas que los visiten, que puedan escuchar música, que puedan platicar. Todas esas cosas básicas van a ayudar más a que tú los mantengas aislados. Me acuerdo mucho de un ejemplo. En algún momento en atención llegan algunas familias y dicen, oye, es que pues mi papá ya tiene tal enfermedad, ¿no? Y el médico dijo que ya solamente le quedan un par de meses de vida. Y pues nosotros queremos que él tome los medicamentos y él dice que ya no. O, ¿sabes qué? Ya le prohibieron totalmente todos los tipos de carne, ya no puede comer para nada azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que le quitan todo lo que normalmente comía. Y tú cuando platicas con la persona, él dice, pues es que yo prefiero vivir un año comiendo lo que a mí me gusta, o estos 2 meses comiendo lo que a mí me gusta,
a lo mejor extender mi vida, sí a 1 año, pero pues mal. Y en ese caso, pues, ¿qué haces? Yo les digo a los familiares, vamos a respetar a la persona, al enfermo. Eso no significa que lo dejes, que se vaya ahí en los excesos, ¿no? Pero sí que puedan hablar con él, que puedan escucharlo y en conciencia todos en equipo puedan tener la misma decisión, que es, ay, pues a lo mejor si ya le quitaron el azúcar, pues 1 vez a la semana, nada más una cucharadita o un dulcecito que se le antoje, pero tampoco pueden estar restringidos de absolutamente todo y quitarles la libertad de que tomen sus propias decisiones. Esto es básico, ¿va? Así que, hablando de manera asertiva, acuérdate, a los niños, y en resumen, a los niños vamos a tratarlos como niños, vamos a hablarles siempre con la verdad, vamos a utilizar las palabras que a su entendimiento puedan realmente comprender lo que está sucediendo. Vamos a darles la oportunidad de que sean parte de todos los rituales de despedida. Su cerebro también necesita hacer esos cierres, sus ojitos también necesitan mirar que esa es la realidad y que va a cambiar la formación de la familia y que va a haber nuevas reglas, todo ese acomodamiento también ellos tienen esa oportunidad de ser parte, no los dejes fuera. A los adultos mayores, vamos a tratarlos como adultos mayores, no te metas en rollos, son adultos mayores, en ocasiones quizás son necios, quizá les cuesta un poquito de trabajo tomar decisiones, hacer las cosas como antes las hacían, vamos a tenerles mucha paciencia y saber que nosotros también vamos para allá y sobre todo vamos a escucharlos, a continuar con esas historias que ellos tienen dentro, porque si las tienen es porque son muy importantes y también son importantes para tu propia historia. No permitas que ellos se vayan y que todo eso se pierda. Date esa oportunidad. Y la tercera dijimos que hablar y tratar con enfermos terminales o con personas que tienen diagnosticada una enfermedad crónico-degenerativa tienen derechos. Ante todo, son seres humanos y merecen ser tratados como tal, que su voluntad se respete, que también escuchemos lo que ellos quieren hacer, no que nosotros pensemos que ya, como está enfermo, no tiene ningún derecho, siempre los tiene. Todo eso debe ser tratado de manera asertiva. Asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Dijimos que es hablar las cosas, no quedarnos calladitos, hablar las cosas, pero sin dejarnos ser presos de esas emociones extremas. Hacerlo siempre con amor y con mucho respeto, como yo quiero ser tratado. Pues bien, eso ha sido el papel de la asertividad dentro de la tanatología. Yo deseo que este tema te sea útil, sea interesante para ti y sobre todo que lo puedas aplicar en esos momentos en los que nos están pasando todas esas historias y que no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Ya sabes que cuando eso sucede, no tenemos las respuestas precisas, no hay, pues mira, este es el número 1 y luego aquí dice que el número 2, no hay recetas, pero vamos a hacer las cosas lo mejor posibles y siempre en equipo. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.